Soy un pintor que creo que ya decoraba yo el vientre de mi madre por dentro. En México, después de la Revolución Mexicana, se dio un vigoroso movimiento artístico, quizá el más sobresaliente dentro de la plástica contemporánea en nuestro país y de gran relevancia a nivel mundial. Lleno de riqueza e importancia, se deriva a los factores históricos, técnicos, estilísticos y sociales. Un primer intento de pintura mural surge en 1910, cuando siendo presidente de México, el general Porfirio Díaz y ministro de Instrucción don Justo Sierra, se organizaba la gran conmemoración del centenario de la independencia en una serie de eventos dirigidos más a los extranjeros que a los mexicanos. Al enterarse el doctor Atl que entre los eventos conmemorativos figuraba una gran exposición de artes españolas, va a ver al ministro de Instrucción para preguntar dónde estaría exhibida la pintura mexicana, a lo cual don Justo Sierra responde que en la escuela de San Carlos. Además, con el consentimiento de Porfirio Díaz, se asigna al doctor Atl y a un grupo de pintores de la época un presupuesto de 3,000 pesos y se les permite empezar a pintar en las paredes de lo que hoy conocemos como el Anfiteatro Nacional. Apenas aceptado el ofrecimiento, el proyecto se ve interrumpido al estallar la revolución, para retomarse con una tónica diferente hasta 1922 en la Escuela Nacional Preparatoria. Los cambios suscitados a raíz de la revolución se reflejaron también en el terreno artístico. Desde las postrimerias del Porfiriato, algunos alumnos de la Escuela Nacional de Bellas Artes se habían rebelado en contra de la rigidez académica inculcada por esta institución, buscando alternativas en corrientes pictóricas relativamente novedosas. Dicha inconformidad llegó a dar por resultados protestas que provocaron la huelga y la disidencia con respecto a la academia, la cual generó nuevas propuestas como las escuelas al aire libre. Durante la revolución, en la que participaron activamente algunos futuros muralistas, terminaron de fraguar los lineamientos del movimiento plástico. Entre ellos podemos citar la necesidad de creaciones artísticas colectivas, que en la etapa postrevolucionaria, al influjo del avance de las ideas socialistas y comunistas en el mundo, dio lugar a la formación del Sindicato de Pintores, Escultores y Grabadores Revolucionarios de México. Asimismo, encontramos la inquietud por producir obras comprometidas socialmente con la realidad nacional, dirigidas al pueblo en general, en contraposición con el individualismo exquisito imperante en la etapa previa, que se ocupaba de temas complacientes y extranjerizantes destinados al disfruto de las élites. Surge así la intervención de un personaje determinante en el proceso descrito, José Vasconcelos, rector de la Universidad Nacional en 1920 y primer ministro de la recién establecida Secretaría de Educación Pública. Vasconcelos se dio a la tarea de reunir artistas y seleccionar espacios públicos, en los que se desplegaría el nuevo movimiento pictórico. Este respondería a los propósitos de conformar un arte nacional, tarea emprendida de manera desigual desde la independencia. Además, debía adoptar un carácter monumental que satisfaciera los requerimientos didácticos en consonancia con la política de educación federal propugnada por la recién creada Secretaría. Para ello, se debía contar con apoyo gubernamental otorgado por Vasconcelos. En cuanto a los artistas se refiere, convenció a pintores destacados que a la sazón se encontraban en Europa abrevando las enseñanzas de los grandes muralistas del pasado,
a la vez que conocían las tendencias vanguardistas de entonces. Tal es el caso de Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, a los cuales se sumó muy poco después José Clemente Orozco, quien, aunque no había tenido la oportunidad de viajar al viejo continente, contaba ya con una sólida trayectoria. Por otra parte, reunió a una serie de jóvenes talentosos que, si bien mantenían una posición disidente en relación a la Academia de San Carlos, muchos habían adquirido en ella considerables fundamentos técnicos. A este grupo pertenecen Jean Charlot, Ramón Alba de la Canal, Fernando Leal, Fermín Revueltas, Emilio García Caero, Javier Guerrero, Carlos Mérida y Amado de la Cueva, que en un principio fungieron como ayudantes de Diego Rivera, posteriormente realizarían obra propia. Respecto a los espacios, Vasconcelos, exalumno y después director de la Escuela Nacional Preparatoria, dio preferencia a la sede de la institución. Ahora bien, ¿qué es muralismo? Los pintores de la época de la Revolución Mexicana inventaron la palabra muralismo para designar un estilo de arte y un propósito de carácter ideológico. Se trata de la pintura que decora las paredes principales de los edificios públicos, escuelas, bibliotecas, museos, hospitales, universidades, sindicatos, palacios e instituciones gubernamentales. Esta clase de pintura inspiró su temática en la historia política de México, sobre todo en los acontecimientos que abarcan el periodo revolucionario que tiene como punto de partida en el año 1910. El muralismo es, por lo tanto, una pintura de tendencia social que no solo se propuso embellecer los espacios abiertos de la arquitectura con figuras, colores y formas concebidas dentro de la orientación estética del arte moderno, sino informar al público que los contemple de los ideales y compromisos de la Revolución Mexicana por medio de una plástica de sentido realista y humano. Esto significa que los pintores que emprendieron el movimiento del muralismo consideraban a la pintura y en general al arte como instrumentos de comunicación de ideas, a la vez que obras destinadas a expresar belleza, emoción y sentimientos. Dicho en otros términos, el muralismo fue, desde sus primeros años, un arte público, dirigido a las masas populares. Un arte que por su forma y por su contenido sirviera para educar, impulsar y sacudir la conciencia social con el lenguaje de la pintura. Los artistas del muralismo han sostenido como principio fundamental que la pintura revolucionaria debe ser realizada en lugares accesibles para las masas. Además, que debe expresar con forma grandilocuentes y en dimensiones monumentales. Frente a una clase de arte egoísta, particularizado en el cuadro de caballete, que únicamente puede ser adquirido por la gente rica. Los muralistas proclamaron la convivencia de una pintura social emprendida sobre los muros de los edificios de servicio y funciones públicos, donde las grandes mayorías puedan contemplar y disfrutarlo. Por otra parte, los muralistas siempre sostuvieron que el arte debe ser un esfuerzo comprometido, un arte ligado a los intereses del pueblo que no solo lo hace posible y lo inspira, sino donde nacen los elementos creadores de la belleza, la invención y la curiosidad artística. Consecuente con estos principios, el muralismo apoyó su estilo en la tradición cultural del pueblo mexicano a través de su desarrollo histórico y social, en la obra plástica de sus primeros artistas, en el diario folclore, las costumbres festivas, las artesanías y demás manifestaciones regionales que configuran la personalidad nacional del pueblo mexicano. El nacionalismo revolucionario fue el postulado más importante de los muralistas, entendido en su significado político y en su expresión artística. Desde estas bases de orden ideológico, proyectaron su acción pictórica
y formularon sus programas presentes y futuros. El nacionalismo, así considerado, rebasó los límites estrechos de un patrioterismo superficial para seguir una línea verdaderamente revolucionaria, al servicio de un pueblo que secularmente ha luchado por la independencia nacional y por preservar su territorio, sus recursos y la misma existencia de los peligros y agresiones que ha sufrido en el curso de su historia. Muchos pintores, además de los grandes, continúan decorando los muros con variados estilos, pero el gran impulso de los primeros años del muralismo se ha perdido. De vez en vez brotan sus destellos, gestos inflamados de agónica significación. Algunos muralistas claudican y otros se mantienen firmes. El espectáculo es patético y conmovedor. Es una lucha heroica en un frente múltiple. Todo está en contra. Lo más grave es que el muralismo se ha devorado a sí mismo. El símbolo del Prometeo que José Clemente Orozco transforma en una obra maestra retrata y define el drama artístico del muralismo. Los artistas han sido castigados por robar el fuego del cielo. La ardiente llama los ha consumido. Con palabras agoreras puede decirse que el muralismo refleja la crisis de una sociedad en precipitado derrumbe. Es ciertamente el conflicto de un mundo que realiza un desesperado intento de cambio. El muralismo representaba una avanzada en la lucha por la creación de un nuevo orden. Fue un soldado valiente y su acción combativa contribuyó en alguna forma a esclarecer el sentido del cambio social. Retrató la Revolución Mexicana y pretendió ingenuamente conducirla a sus metas finales. Entonces se convirtió en un peligro, en todo caso, en una molestia. Las fuerzas que suscitó conspiraron en contra sin haber logrado aumentar aliados propicios. Depositó su confianza en las clases obreras y fue defraudado. El sistema había formado un proletariado bien domesticado, carente de organizaciones autónomas. Los intelectuales no lo apoyaron, fieles a su naturaleza veleidosa y oportunista. Al fin, el muralismo quedó solo. Sucumbió como era lógico y nada ha podido detener hasta ahora su abatimiento. La crítica de arte, que supuestamente podría haber sido un auxiliar del muralismo, cooperando con su examen objetivo y su juicio histórico en la buena marcha del movimiento, ha procedido conforme a sus intereses egoístas y convenencieros, siendo en realidad un instrumento más o menos capaz del régimen imperante, un sistema, por lo demás obsoleto pero vigente, de mercaderes que todo lo consiguen. Fue difícil mediatizar la crítica de arte, hipócritamente escondida en una tan falsa como subjetiva consigna de la libertad del arte. Por su origen, mucha crítica profesional era extranjera o extranjerizante, que seguía viendo a nuestro país como un pueblo de indios, de mestizos ignorantes que no comprenden las excelitudes de un nuevo arte, un arte no comprometido salvo con los comerciantes. El ciclo histórico del muralismo llena una época de la cultura nacional y representa la Revolución Mexicana. La Ciudad de México fue el principal escenario del movimiento artístico renovador y el crisol de sus inquietudes ideológicas y técnicas. Fue un impulso grandioso y una dimensión heroica. Fue un arte que hizo para el pueblo y con el pueblo, parafraseando aquí las voces del gigante americano. Corresponde al pueblo mexicano crear las condiciones de su resurrección.